Pregunto, ¿hay alguna duda relacionada con lo visto hasta el momento en este ejercicio? ¿Se entendió el desarrollo del diagrama de árbol y la forma en que se obtuvieron las probabilidades asociadas a cada uno de los eventos, ¿ok? Que se relacionan directamente con los valores que toma la variable aleatoria Y? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Es importante, de hecho, con este ejercicio, este ejercicio está diseñado con toda la intención de que a pesar de que no va el tema de variables aleatorias al primer parcial, igual el desarrollo de este ejercicio, la deducción de las probabilidades, guarda fuerte relación con el tema que se va a evaluar, o uno de los temas, que es justamente probabilidades condicionales. ¿Ok? Entonces, fíjense que, ¿qué significa esto? Significa que cuando pasemos al segundo parcial, no es que vamos a hacer borrón y cuenta nueva y los temas que vimos para el primer parcial no lo volvemos a ver más nunca. Al contrario, muchos de estos temas se reciclan, ¿ok? Se reutilizan o inclusive se repotencian, pues. Fíjense que, por ejemplo, el experimento binomial y el experimento hipergeométrico lo volveremos a ver para el segundo parcial, por ejemplo. Y también estos temas de teorema de Bayes, probabilidades condicionales, eventos independientes, etcétera, los muestreos, vamos a encontrar ejercicios, de repente en el primer parcial, una pregunta de segundo parcial, perdón, donde a partir del análisis de un experimento aleatorio tenemos que nosotros construir una variable aleatoria y hallar la función de masa. ¿Y la función de masa qué viene siendo? Hallar todas y cada una de las probabilidades de que la variable aleatoria tome un determinado valor. ¿Okay? Aquí, ¿qué faltaría por comprobar en este ejercicio? En este ejemplo, lo que faltaría por comprobar es si la suma de cada una de las f de y obtenidas, la suma da 1. Veamos. 0,4 más 0,3 es 0,7, más 0,2 es 0,9, más 0,1, bingo, da 1. ¿Ok? En ese sentido, entonces podemos estar tranquilos. ¿Qué hubiese ocurrido si la suma no da 1? Hay dos opciones. Una, que se cometió algún error de cálculo, ¿ok? Nos pelamos en alguna multiplicación, división, una suma o algo por el estilo. O inclusive nos pelamos de repente con el planteamiento, con el despeje, porque fíjense que estas ecuaciones había que hacer unos cuantos despejes por aquí. O nos pelamos con el diagrama de árbol. O sea, hubo un mal enfoque allí. Lo importante es, como semáforo, por decirlo de algún modo, es que cuando nosotros después de haber resuelto este ejercicio tenemos que sumar las probabilidades para que nos dé 1. Esa es la comprobación por excelencia. ¿Ok? Si nos da 1, chévere. Podemos estar tranquilos, podemos pasar al siguiente ejercicio con la conciencia tranquila. ¿Ok? Por decirlo de una forma. Bueno, si no hay dudas con respecto a este ejercicio, pasamos a la siguiente lámina. Ok. Fíjense que aquí, esta experiencia se cierra con simplemente graficando la función de masa, que como se les dijo en la clase anterior, es una representación por medio de nube de puntos, o punticos aislados, donde la altura de cada punto es proporcional a qué, está relacionada con la altura, con el valor de probabilidad que se mide acá arriba, donde el primer valor de y, cuando y vale 1, su probabilidad en función de masa es 0,4. Cuando y vale 2, su probabilidad en función de masa es 0,3. Cuando y vale 3, su probabilidad es 2, es 0,2. Y cuando y vale 4, su probabilidad es 1. ¿Okay? Luego, ustedes tienen que después, a ustedes de repente no se les va a pedir que grafiquen la función, todo depende de lo que pide el enunciado, pero sí tienen que escribir la función de masa según la notación de llave. ¿Ok? Entonces tienen que colocar abrir una gran llave y en cada renglón de esa llave colocan el valor de probabilidad y el valor de y correspondiente a esa probabilidad. ¿Ok? Lo ponen de esta manera. Y el último renglón lo reservan para el valor y igual 0, o mejor dicho, f sub y igual a 0. En otros casos, ¿ok? Entonces, puede ser en otros casos, cualquier otro valor, o para valores, o pueden colocar una ecuación que diga para valores de y menores que 1, intersectado con valores de y mayores que 4. Esa también puede ser otra forma, un poquito más larga, pero que en esencia representa exactamente lo mismo que esta frase, o estas siglas aquí están aquí, ¿ok? Estas iniciales abreviadas.
Esta es pues la función de masa. ¿Cómo sería la función de distribución acumulativa? Recordando un poco esto. La función de distribución acumulativa, voy a pintarla por acá. Me imagino que está ya desarrollada en la lámina anterior, pero vamos a deducirla. Y después comprobamos en la siguiente lámina. ¿Cómo sería aquí en este caso? Bueno, el primer valor, cuando y vale 1, vale lo mismo que la Profe, función. ¿Sí? Dígame. perdón que lo interrumpa. Ahorita me está haciendo una pregunta. Con la fórmula de hipergeométrico no se podría hacer nada en este problema, como, no, como es sin reposición. Depende del experimento que se esté planteando. Si el experimento aleatorio es distinto, entonces la probabilidad hipergeométrica no te va a servir de mucho. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí, acuérdate que la probabilidad hipergeométrica tiene más valor cuando, por ejemplo, el tamaño de muestra es más grande. ¿Ok? En este caso, el tamaño de muestra es uno solo. Entonces, indirectamente estamos haciendo experimento hipergeométrico, pero emplear la notación de experimento hipergeométrico sería como complicar demasiado la notación del ejercicio. Fíjate que sí se puede enfocar el experimento hipergeométrico, pero como es un muestreo de tamaño 1, se reduce simplemente a extracciones de un único elemento. En cada etapa del árbol de eventos, sacas un solo objeto, ¿ok? Un solo elemento de la muestra. ¿Cuándo es más útil utilizar la fórmula como tal del experimento hipergeométrico? Cuando el tamaño de muestra es mayor que 1, 2, 3, 4 casos. ¿Ok? Ahí sí. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejercicio de la bolsa de caramelos? Y entonces que habían 4 caramelos distintos, 4 tipos de caramelos distintos, pero entonces se sacaba un puñado, en realidad eran 4 caramelos. Oye, cuando tú estás sacando 4 caramelos de una bolsa de 200, oye, ahí sí tienes que hacer qué cosa, un experimento hipergeométrico. Este ejercicio de la muestra de sangre es hipergeométrico también, ¿por qué? Porque el espacio muestral se va afectando extracción tras extracción. ¿Ok? Puedes modelarlo y vas a llegar exactamente a lo mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, toda esa fórmula que asociada a los cocientes de números combinatorios, de repente se hace como muy engorroso para el poquito espacio que queda en la lámina. Pero básicamente llegas a lo mismo, es la misma experiencia. ¿Por qué no se recurre a esa notación de números combinatorios? Porque la combinatoria es muy sencilla, porque son extracciones de uno en uno. ¿Sí? Ahora, si fuesen extracciones de A4, de A5, ¿ok? Ahí sí necesitas utilizar los factores combinatorios, ¿ok? En el numerador y en el denominador, para poder hallar las probabilidades condicionales en cada extracción. Por fortuna no fue necesario hacer eso. Eso no quiere decir que si de repente es una forma de complicar, de poner este ejercicio más maquiavélico, es agarrar, bueno, voy a poner, supongamos que no tengo 5 pacientes, sino que tengo, o no 5 donantes, sino que tengo 50 donantes, ¿ok? Y entonces voy a sacar un muestreo en vez de uno en uno, voy a sacar un muestreo de 3, porque tengo 3 enfermeras o 3 bioanalistas que están trabajando en paralelo. Entonces, voy a agarrar los primeros 3 rácata, aleatoriamente. Y después, bueno, agarro los otros 3, la siguiente muestra, pero por supuesto, conforme voy sacando, voy reduciendo el espacio muestral. Eso es un experimento hipergeométrico. Pero entonces ahí sí aplicaríamos la fórmula, ¿ok? ¿Para qué? Para entonces deducir propiamente las probabilidades con los números combinatorios. Porque cuando tú lo haces de uno en uno, el número combinatorio te arroja directamente el mismo resultado que si fuese un muestreo simple. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, sí, profe. Gracias. Perfecto. De hecho, muchas gracias por la intervención porque ya se me acaba de ocurrir la idea para una pregunta. No sé si para este parcero o el siguiente. Un muestreo, oye, podemos hacer un muestreo así, pues vamos a cambiar el número de pacientes aquí. Vamos a poner 50 donantes y vamos a hacer un muestreo de 3. A ver qué pasa, a ver qué se me ocurre por ahí. Pero no entren en pánico, ¿vale? Bueno, sigamos. Vamos a ver acá este renglón aquí de la función de distribución acumulativa. Ya sabemos que esta da 0.4. La siguiente, ¿cuánto debería dar? 0.4 más 0.3, 0,7. Exacto. Esta tendría que dar 0.9, y la última tiene que darles 1.
¿Cómo nosotros representamos la función de distribución acumulativa? También con una notación de llave. Pero nosotros tenemos que reservar el primer renglón y el último renglón. Tenemos que, ¿cómo se llama esto? Reservarlos para el primer renglón. Por conveniencia se coloca siempre esto, que la probabilidad de la función de distribución acumulativa siempre es 0, ¿ok? Para valores de y menores que 1, ¿ok? Menores que 1. Vale 0.4 o 0,4 para y exactamente igual a 1. Vale 0,7 para valores de y exactamente igual a 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ah, bueno, de hecho, yo aquí me estoy comiendo algo. Aquí me estoy comiendo algo. Porque realmente sería así. Como la última vez que expliqué esto fue justamente el semestre pasado. Tengo como un desfase de 5 meses. Sería así. 0 para y menor que 1. 0,4 para y igual a 1 y menor que 2. ¿Lo ven? 0,7 para y igual a 2 y menor que 3. Ah, perdón, esto es una y, disculpen. Exactamente. 0,9 para y igual a 3 y menor que 4. Y 1 para valores de y mayor o igual que 4. ¿Por qué se coloca esta notación así? Porque es la notación correspondiente a qué cosa? A los gráficos. Cuando nosotros graficamos la función de distribución acumulativa, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de la función parte entera, una función a escalones, ¿cierto? Vamos a ubicar. Este sería 0. Este sería, por ejemplo, 0.4 o 0,4, 0,7, 0,9 y 1. Este es el eje de FY mayúscula. Este sería el eje de las Y. Si pintamos con otro colorcito, ella vale 0, ¿okay? Hasta acá, a ver, valores de Y igual a 1, ¿no? Aquí. 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces ella llega hasta aquí. Cuando vale Y exactamente igual a 1, ocurre el primer salto. Y vale 0,4 en Y igual a 1 hasta 2 por la izquierda. ¿Lo ven? Eso es lo que representa este signo menor que. ¿Ok? Vale 0,4, que es todo este escalón, para valores de Y comprendido entre Y incluyendo Y igual a 1 y 2 por la izquierda. ¿Ok? Cuando Y alcanza exactamente el valor Y igual a 2, ocurre el siguiente salto. ¿Lo ven? Y entonces la probabilidad vale exactamente 0,7 entre Y igual a 2, exactamente Y igual a 2, incluyéndolo, y 3 por la izquierda. Entonces este segundo escalón que ven aquí. ¿Lo ven? Cuando Y alcanza exactamente el valor Y igual a 3, ¿verdad? El valor 3, ocurre un nuevo salto. Y entonces ahora la probabilidad de la función de distribución acumulativa alcanza el valor 0,9. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que
cuánto vale la probabilidad y en qué dominio vale 0,9. Entre y exactamente igual 3 y 4 por la izquierda. Cuando y alcanza exactamente el valor 4, ocurre el último salto. ¿Y cuánto ya vale entonces la función de distribución acumulativa? Vale 1. Para y exactamente igual a 4 y valores mayores que y. Más adelante. Recuerden que la forma escalonada, el hecho de que estas curvas sean horizontales, que representa en la matemática, en el plano cartesiano, una recta horizontal. Eso representa, ¿qué cosa? Valores constantes. ¿Por qué la probabilidad se mantiene constante aquí? Porque si uno evalúa la probabilidad particular en alguno de estos puntos intermedios, esas probabilidades, como se trata de variables discretas, ¿ok? Y variables asociadas a qué cosa? A que solamente ocurren eventos asociados a estos números. Los eventos asociados a números intermedios, como por ejemplo 1,5, 2,7, etcétera. ¿Cuál es el valor de probabilidad asociado? 0. ¿Por qué? Porque está asociado a un evento imposible, que no tiene probabilidad. Y como por definición F mayúscula es una función de probabilidad acumulativa, esos valores de probabilidades nulas, cuando se acumulan en la sumatoria, queda como resultado una constante, es decir, 0,4 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más infinitesimal cantidad de ceros que hay aquí, que te va a dar como resultado el mismo 0,4 siempre, hasta que llega al valor y igual 2, y entonces el valor y igual 2 tiene su propio valor de probabilidad, que es 0,3, y por eso te genera este salto. Entonces, fíjense, es importante recordar este tipo de cosas, porque cuando uno vaya a resolver ejercicios de función de masa, función de distribución acumulativa, uno tiene que estar claro de qué significan estos escaloncitos que están aquí. La función de distribución, la función de masa, ¿dónde la vemos reflejada en el gráfico de la función de distribución acumulativa? En las diferencias de estos saltos. Este sería FY, este sería FY, este sería la otra FY, esta sería la otra FY. FY evaluada en 1, FY evaluada en 2, FY evaluada en 3 y FY evaluada en 4. ¿Ok? Por aquí veo algo en el chat. Vamos a ver qué pusieron. Exactamente. Entonces, bien. Otra cosa que es importante que ustedes noten cuando uno desarrolla funciones de distribución acumulativa, la F mayúscula. Ella siempre es, ¿qué cosa? Creciente. La función de distribución acumulativa, por ser justamente de carácter acumulativa, significa que conforme va creciendo el valor de y, ok, ella también va creciendo. Ella de repente puede quedarse estática, de repente puede quedar con intervalos constantes en algunos lados, que quede como mesetas. ¿Eso qué significa? Que está acumulando valores nulos de probabilidad, pero en algún momento tiene que pegar un brinco. ¿Y cuál es el valor tope de toda función de distribución acumulativa? Siempre llega hasta 1. No puede superar al 1. Si usted obtiene una función de distribución acumulativa que supera el valor 1, entonces mucho cuidado porque acaba de meter en algún lado de sus cálculos algún error. Metió mal un número en la calculadora o planteó mal alguna ecuación, pero eso tiene que siempre morir en 1. Siempre. ¿Ok? Arranca desde 0, desde menos infinito hasta el primer valor a la izquierda de del primer valor que toma la variable aleatoria y muere en 1 desde el último valor que toma esa variable hasta el infinito. ¿Ok? Eso siempre es así. ¿Estamos claros con respecto a esto? Bueno, esperemos que sí. Voy a borrar todo esto. Y pasamos para pasar a la siguiente lámina. Alguien me puso algo aquí en el chat. Muy bien, Andrés. Bueno, de hecho, aquí ya me quedó más bonita la gráfica. Pero tenía ganas de dibujar un rato en la computadora. Pero bueno, fíjense, tal cual, el análisis es tal cual que les acabo de explicar. En las funciones de distribución acumulativa no se coloca el valor exacto de la variable, sino el intervalo, pero el intervalo asociado a ¿qué? A cada escalón. O sea, estos intervalos que ustedes ven aquí son los intervalos asociados a ¿cuál escalón? Al escalón de este escalón que tenemos acá, este escalón. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Adelante.
Sí, profe, yo lo puedo poner con corchete y paréntesis, ¿no? El intervalo. El intervalo que aquí dentro de la función de llave. Sí, Puedes colocarlo, pero ya puedes colocarlo. Sí, sí, que no hay una camisa de fuerza con respecto a esto. Puedes no, simplemente, inclusive, a veces hay libros de texto que te colocan esta palabrita, pero si quieres se las puedes borrar. Pero simplemente puedes colocar punto y coma y no hace falta colocar esto sí. claro, Simplemente te limitas a colocar qué cosa, el la espacio. inecuación directamente. Hay algunos libros de texto que agarran y la inecuación la colocan, la encierran entre corchetes. ¿Por qué? Porque esa es una forma de representar qué cosa, conjuntos en el plano cartesiano, específicamente en un determinado eje real, o el eje horizontal o el eje vertical. En este caso, conjuntos de valores encerrados aquí. ¿Me explico? Porque la notación corchete Claro, justamente es para representar conjuntos. Pero también se puede aceptar la notación más simple de todas, que es colocar directamente la inecuación que representa el conjunto. Y eso es también perfectamente válido. Chévere. válido. Vale. Gracias. Seguimos revisando esto. Vamos a ver qué tenemos acá. Ah, bueno, aquí había más preguntas. ¿No? A ver, que tenía tiempo que no veía este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad? Fíjate que nos preguntan otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado a lo sumo en el segundo examen? Ah, bueno, tendríamos que entonces remitirnos a qué. Fíjense que estas preguntas, por ejemplo, la letra D, ¿cuál es la probabilidad de que el donante sea detectado a partir del tercer examen? ¿O cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado entre el segundo y el tercer examen? Fíjense que todas estas probabilidades con qué se resuelven. Utilizando qué cosa? La misma función de distribución acumulativa. Veamos este resultado. ¿Qué significa que el donante sea detectado a lo sumo? A lo sumo, ¿qué significa? Que se detectó, ok, en el primer examen o que se detectó en el segundo examen o que se detectó, bueno, en el segundo exactamente. O se detectó aquí o se detectó aquí, ok. Eso es que Y sea igual a 1 y que Y sea igual a 2. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que uno agarra? Uno agarra y define entonces la función de distribución acumulativa. ¿Por qué? Porque definición que representa Fy evaluado en 2. F de Y evaluado en 2 representa F minúscula de Y evaluado en 1 más F minúscula de Y evaluada en 2. ¿Correcto? Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros construimos los valores de F minúscula de Y de la función de masa evaluada en cada uno de estos valores, esto está asociado a qué? A que se detectó el donante en la primera muestra. Y esto está asociado a qué? A la probabilidad, pues mejor dicho, la probabilidad de este evento. Y esto está asociado a qué? A la probabilidad de que el donante se detectó en la segunda, pero no se detectó en la primera. Correcto. Como estas probabilidades son particiones, que esa es otra característica que tienen las variables aleatorias, son particiones, son mutuamente excluyentes, la probabilidad de F de que F sub Y evaluada en 2 también es exactamente igual a ¿qué? A la suma de estas dos probabilidades, ¿verdad? Visto en forma de teoría de conjuntos, ¿qué representa la suma de estas de dos probabilidades de eventos mutuamente excluyentes? Representa la unión de esos dos eventos que están aquí. Fíjense que estoy yendo en sentido contrario al análisis colocado por acá, para que así aprovechen y practiquen un poquito para el primer parcial. ¿Lo ven? Esto es esto. Entonces fíjense cómo la función, todo este análisis que de repente nos hubiese costado un par de líneas en nuestra hoja de cálculo o en nuestro papelito mientras resolvemos este problema, se simplifica enormemente gracias a la herramienta de la variable aleatoria
y sus herramientas adyacentes que son la función de masa y la función de distribución acumulativa. Con la función de distribución acumulativa y la función de masa, nosotros simplificamos el análisis asociado a teoría de conjuntos. ¿Ok? El análisis, la función de los análisis de teoría de conjuntos o de eventos, álgebra de eventos, también son caminos para llegar al mismo resultado, pero son un poquito más largos y requieren de un poquito más de abstracción para llegar a ello. Pero también podemos recurrir a la función de distribución acumulativa que es más directa. ¿Ok? Justamente se crea con la finalidad de poder facilitar estos análisis más directos. Esa es la gran bondad que tienen estas herramientas probabilísticas. ¿Ok? En vez de meternos por este camino, que también es válido, pero es más largo, la función de distribución acumulativa nos permite hacer el mismo análisis de forma más rápida y automática. ¿Ok? ¿Qué dice el literal D? ¿Cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado a partir del tercer examen? ¿Eso qué significa? Que no se detectó en la primera, no se detectó en la segunda, pero puede detectarse a partir de la tercera, y eso contempla la posibilidad de que se detecte a partir de la cuarta, ¿ok? Hasta aquí, hasta la cuarta. Entonces, ¿cómo se analizaría esto? Bueno, del mismo modo. Como sabemos que Y representa justamente la detección de esos pacientes, entonces lo que nos interesa es el caso de A sub 3 y A sub 4. A sub 3, pero A sub 3 a su vez intersectado con B sub 2, intersectado con B sub 1. Y A sub 4 intersectado con B sub 3, intersectado con B sub 2 e intersectado a la vez con B sub 1. Pero como ya nosotros dedujimos esto, ¿eso qué representa? Eso es equivalente ¿a quién? Al evento Y sub 3, Y igual 3, mejor dicho, y este evento es equivalente a Y, o es el que da origen a Y igual a 4. Por lo tanto, la probabilidad asociada son F minúscula de Y evaluada en 3, que ya la calculamos, y este F minúscula de Y evaluada en 4. Pero como nos interesa saber qué ocurre a partir de que se detecta a partir del tercer examen, significa que, bueno, se detectó en el tercero, pero también que se detecta en el cuarto. Vamos a considerar esas dos posibilidades. Entonces, ¿sería qué cosa? Sería agarrar y evaluar f de y. Si nosotros hacemos una recta real aquí están los valores de y vale 1, y vale 2, y vale 3, y vale 4. Para poder evaluar esto utilizando la función de distribución acumulativa, simplemente evaluamos la probabilidad acumulada hasta y igual 2. ¿Y qué hacemos con esa probabilidad acumulada? Se la restamos a la unidad y eso da como resultado la probabilidad de que se detecte el primer donante O positivo, ¿ok? A los, por lo menos a partir del tercer examen, es decir, mayor o igual que 3. ¿Ok? Esta probabilidad que está aquí, todo esto que está aquí, lo podemos también resumir como probabilidad de que Y sea mayor o igual que 3. Fíjense que, vuelvo y repito, el uso de el enfoque o modelaje a variable aleatoria simplifica enormemente la notación de conjuntos. Lo que nosotros normalmente podemos representar por teoría de conjuntos, ¿verdad? Con variable aleatoria se simplifica enormemente. Este evento que está aquí descrito se simplifica perfectamente con Y mayor o igual que 3. Notable ventaja que nos ofrece la definición de variables aleatorias. Y esta probabilidad que viene siendo entonces 1 menos el complemento de la función de distribución acumulativa evaluada en 2. ¿Por qué en 2 y no en 3? Porque recordemos que como son variables discretas, nosotros tomamos
el valor de probabilidad hasta 2 se lo restamos a la unidad y nos da la probabilidad de que ocurra este y este. Esto es exactamente igual a ¿qué? A que nosotros evaluemos f minúscula de y en 3 y f minúscula de y evaluada en 4. ¿Se entendió? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, veamos. profe. ¿Qué tenemos entonces en el literal E? En el literal E nos piden cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado entre el segundo y el tercer examen. Bueno, voy a limpiar todo esto y volvemos a ver. Vamos a utilizar otro lapicito. Vamos a colocar lapicito azul. Ajá. Lanzamos nuestra rayita real, ¿verdad? Valores de Y. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea detectado entre el segundo y el tercer examen? ¿Eh? Entonces, fíjense, ¿eso qué significa? Que se detecte entre el segundo y el tercero. Tenemos la opción, bueno, aquí ya directamente ya lo están viendo, no valdría ya mucho la pena tener que estar reduciendo mucho. Fíjense que aquí están planteando qué cosa. F de Y evaluado en 3 menos F de Y evaluado en 2. ¿Ok? Eso sería, entonces, si nosotros resolvemos esto, evaluamos, tomamos directamente de la función de distribución acumulativa el valor de Y, de F de Y evaluado en 2, en 3, que vale 0,9, este que vale 0,7, y la diferencia, ¿cuánto nos da? Nos da exactamente el escalón, ¿ok? O la altura del escalón que está entre 2 y 3. Más si nos regresamos a la función de distribución acumulativa, el gráfico que tenemos aquí atrás, es justamente este escalón que tenemos aquí. F de Y evaluado en 3. Revisen sus formularios, porque en los formularios tienen justamente estas ecuaciones para poder saber cuánto vale la F minúscula en función de las F mayúsculas, cuánto vale la función de masa en función de las funciones de distribución acumulativa de la misma variable. Ok, normalmente siempre creo, vamos a ver si la memoria no me falla. F de Y evaluado en un Y sub I. ¿A qué es igual? Al F mayúscula evaluado en el Y sub I menos la misma F mayúscula, pero evaluado en el cual, en el Y sub I anterior. Y sub I menos 1. ¿Ok? Esta ecuación junto con todas las demás están metidas en el formulario. Revisen el formulario que ya creo que ya a estas alturas ya debe ser accesible. ¿Ok? Vamos a ver qué nos falta por ver. Ya dada la hora, yo creo que a lo mejor ya no da mucho chance ahorita. Ya que vamos a ver. Ah, bueno. Ah, bueno, fíjate, justamente. Listo. Veamos qué preguntan aquí. Sea la siguiente función de distribución acumulativa de probabilidad. Nos dan esta función de distribución acumulativa, ¿verdad? La podemos graficar facilito. Deduzca su función de masa. Ah, bueno, este es el caso en el que a veces uno puede ir de la función de función de masa a función de distribución. Aquí vamos a intentar ir al revés. Bueno, justamente utilizando ¿qué ecuación? La que les acabo de enseñar. Fíjense. ¿Cómo se deduce la función de masa a partir de la función de distribución acumulativa? Hallando los valores de los saltos, la altura de cada uno de estos saltos o escalones. Entonces, por ejemplo, la función de masa evaluada en 2 es la función de distribución acumulativa evaluada en ese punto menos la misma función de distribución acumulativa evaluada en el punto anterior. 0,25, 0,5 y 0,25 nuevamente. Con esta información, justamente analizando cada una de las alturas o las diferencias de altura de cada escalón, ¿verdad?
es que entonces llegamos a esta función de masa sencillita. Podemos representarla gráficamente sin ningún problema y se escribe entonces los valores de probabilidad asociados a cada uno de esos valores que tenemos ahí. ¿Bien? La función de masa y la función de distribución acumulativa se relacionan entonces de la siguiente manera. Bueno, justamente lo que yo les había escrito hace rato a pulso en la computadora. Bien. Lo siguiente por ver es función de densidad y función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. Fíjense, la función de densidad es el equivalente a la función de masa, pero cuando la variable es continua. ¿Ok? Bueno, ya este es un tema que es un poquito más denso. Ya son las 12:55 y yo creo que ya lo deberíamos dejar hasta aquí porque a lo mejor vamos a, fíjense todo lo que falta por revisar. ¿Ok? Yo prefiero hacerlo con más paciencia. Entonces la clase del miércoles, la semana que viene, vamos a ver si puedo arrancar temprano sin ninguna distracción o problema por ahí de por medio, y entonces le damos chola para esta parte. Pues ya esto se supone que ya hay que verlo. Habría que reservar un día de la semana que viene. Ojo, no va a ser el martes. No vuelvo a dar más clases de extra los martes porque no, yo veo que no hay mucha audiencia. Yo me imagino que es que mucha gente está a esa hora almorzando y como tienen todo el montón de materias apretujadas el martes, entonces por eso es que a lo mejor muy poca gente está con ánimos de ver una clase extra de estadística. Vamos a programar en todo caso que la clase de ejercicios, porque eso está establecido en el cronograma está establecido hacer algún ejercicio para el primer parcial. Podemos hacerlo el miércoles y continuamos con este tema de variables aleatorias el viernes. ¿Ok? Pudiera ser. Ahí vemos. Yo creo que vale más la pena hacer la clase de ejercicios de repaso, ejercicios ahí medio malandro de probabilidades o de ¿cómo se llama esto? De frecuencia. Exactamente, de análisis de datos. El miércoles para que así tengan más tiempo de poder digerirlo, analizarlo, porque si lo hacemos el mismo viernes, concha, es como una maldad, porque ya de viernes lo que queda es medio día para preparar, para digerir eso. Es como que mejor lo hacemos así. El miércoles hacemos un par de ejercicios de tipo parcial. Vale. Y el viernes continuamos con este tema de variables aleatorias. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, no sé si hay alguna inquietud antes de irnos, alguna consulta, alguna cosita por allí, algo que de repente no haya quedado del todo claro hasta el momento. ¿Ok? No, aún no. Profe, que a lo mejor sí, hubo poca asistencia el martes, pero por lo menos yo ya vi la clase por YouTube, entonces no sé si se pueda mantener esa clase los martes. Oye, lo que pasa es que eso es un trabajo, fíjense todo el trabajo. Me voy a sincerar bastante, pero lo voy a decir de verdad de buena fe y todo. No quiero que suene a sermón ni a nada, sino que como para que de alguna forma vean también cuál es la realidad mía. Que entonces, ustedes vieron el nivel de las láminas. Oye, eso requirió un esfuerzo, requirió un esfuerzo preparar esas láminas para tratar de que fuese lo más claro posible, porque es que esta es una materia que para explicar los ejercicios cuesta bastante hacerlo en videoconferencias. Es mucho más cómodo darlo en persona, con una pizarra, porque así uno con la pizarra, las cosas fluyen mucho mejor. Pero entonces uno prepara ese material y después entonces resulta que te asiste poquita gente, 4, 5 personas, 6 personas cuando mucho. Y entonces después que se hace todo ese esfuerzo, uno como profesor, ¿cuál es el esfuerzo que queda después? Para preparar todo eso para montarlo en YouTube. Entonces, que si esperar a que se monte en algún momento en la plataforma, después editar toda la configuración, cuál es el título del video, la descripción, la cosa, en qué fecha se hizo. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha editado o creado videos en YouTube.